que destacar que el presidente López Obrador es el primer presidente de la historia de México y diría del mundo que conversa todos los días. Hay a quienes les gusta su estilo, hay quienes lo critican, pero todos los días está frente a la opinión pública, frente a los periodistas, frente a los reporteros. Yo le agradezco mucho a Jesús Cantú, periodista también, que hoy nos acompaña. Jesús Cantú, que es una pieza clave, angular, en el área de comunicación social de la presidencia y que con esa vena periodística pues ha tratado de empujar los temas de los periodistas. Es titular de la Unidad de Información de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Jesús, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Al contrario, muy buenas noches, Manuel, y buenas noches a toda la audiencia. Empecemos ahora, le entramos a los temas específicos, pero ahora que veamos estos datos, ¿cómo ves tú la relación entre la prensa y el presidente? Todas las relaciones humanas son complejas y cuando uno se ve todos los días, pues tienes más asuntos que traes guardados, te agarras también más confianza, te puedes guardar algunas cuestiones. ¿Cómo ves la relación entre la prensa y el presidente? Mira, yo creo que ha sido un aprendizaje continuo para ambos, ¿no? Tanto para el presidente y su equipo, como obviamente también para los medios de comunicación. Ahora, este es un ejercicio inédito en el mundo, tú lo señalabas ahorita, no hay un presidente que se exponga todos los días frente a los medios, y lo digo se exponga porque ciertamente tiene la posibilidad de comunicar, tiene la posibilidad de escoger algunos temas, pero como todos lo hemos visto, prácticamente no hay día que no abre el espacio para que los periodistas pregunten todo lo que quieran. Ahora, hay quienes no les gusta lo que contesta o cómo contesta el presidente López Obrador, pero está expuesto ahí, si contesta o no contesta y qué contesta el presidente. Y hemos visto cómo inclusive en varios momentos los periodistas pueden repreguntar y se generan algún tipo, pues vamos a ponerlo, de diálogo directo con el periodista, buscando justamente las precisiones. Yo sí creo que tiene muchas bondades, por supuesto, también hay muchos riesgos, y por supuesto, lo que tú dices, puede haber algunos que les guste más y a otros que les guste menos, pero es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio de explicación y de justificación de muchas decisiones. Hemos visto cuestiones que yo creo que son inéditas en el mundo. Pongo el caso, el asunto de Culiacán. Yo creo que en ninguna parte del mundo un operativo para detener a un capo se ha explicado, se ha detallado. Cronológicamente, con 2 días de preguntas y de respuestas. Con el gabinete de seguridad ahí. Ahora, me llama la atención que hay quienes desde la oposición, no sé si es por temor, porque no le terminan de agarrar la onda, por la popularidad del presidente, que la tiene indudablemente, que dicen, ya mejor que se terminen las mañaneras. Pues, ¿qué no queríamos más transparencia y más rendición de cuentas? Sí, yo creo que pues es la resistencia, justamente porque su presencia con las mañaneras obviamente que tiene una consecuencia. Él dialoga con los periodistas, pero se está comunicando directamente con el público, directamente con la ciudadanía, y obviamente los periodistas también tienen la posibilidad de interrogarlo. ¿Son para los periodistas o son para los ciudadanos las conferencias de todos los mañaneros? Yo creo que son para los dos, y cuando digo son para los dos, ciertamente el presidente en muchos de los momentos, y él lo dice, con las benditas redes sociales y con los propios medios de comunicación que transmiten en muchos momentos en vivo, por lo menos algunos segmentos de la mañanera, le permite al presidente comunicarse directamente, sin ningún tipo de filtro, lo cual es muy importante, ¿verdad? Pero para el periodista, ¿por qué? Porque nunca los periodistas habían tenido tantas oportunidades de preguntarle al presidente. Bueno, hablaba incluso la semana pasada el presidente en esta comida con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión de los tiempos oficiales, y decía el propio presidente, yo no necesito de tantos tiempos oficiales porque yo tengo mi mecanismo, mi forma de comunicarme, de hablar con la gente. Sí, bueno, porque él al momento en que hace esto todas las mañanas, y aquí dabas tú el promedio de tiempo, es mayor al de 1 hora, son 91 minutos, creo que era lo que decías, estamos hablando de hora y media en promedio. Ha habido conferencias de más de 2 horas 40 minutos, creo que es un poquito más, poquito menos, es la más larga, y han sido muy pocas las muy breves. Entonces, sí tiene toda esa presencia, y tiene presencia en muchos canales, ¿no?, donde lo maneja
mantienen absolutamente, particularmente ya no hablo de televisión abierta, pero sí en algunos de los otros espacios. Ahora, es un reto para el flujo de la información y es un reto para el Ejecutivo, para el gobierno federal, pero es un reto también para los medios de comunicación y para los periodistas. Estamos en una nueva dinámica, en una nueva relación entre autoridades y medios de comunicación. Totalmente, yo creo que es una nueva dinámica. Antes, ¿cuántas oportunidades tenían los periodistas de preguntarle al presidente? Hoy, los periodistas que cubren la fuente, yo creo que no hay un periodista que cubra la fuente normalmente o cotidianamente que no haya tenido la oportunidad de preguntarle al presidente. Todo lo contrario de lo que sucedió. Bueno, hasta quienes no son periodistas, porque ahí están de acuerdo, algunos que van a hablar de béisbol o que van a preguntar de otra cosa, los youtuberos que ahí están y que además sus temas luego brincan o están ahí viviendo todo el tiempo en redes sociales, hasta ellos también han podido... Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo que ahí entran. Yo he tratado de hacer una clasificación que habría que profundizar, algún académico que profundice más en eso. Entre los que yo llamo comunicadores, que fundamentalmente lo único que hacen es tomar lo que se está diciendo y transmitirlo sin ningún tipo ni de edición, ni de cuestionamiento, ni de nada. Y el periodista que sí tiene que prepararse o que sí se prepara, que sí investiga, que trata de confirmar, que pretende profundizar e intenta profundizar justamente con el presidente, pero eso es la gran ventaja, ¿no? Ese es periodismo y eso, déjame que lo tome como pretexto para hablar de un fondo que a mí me llamó la atención, lo hemos conversado en otras ocasiones, un fondo para el periodismo de investigación, pero un fondo que estaría recargado en buena medida, en buena parte, en la UNESCO. ¿De qué se trata un fondo? Porque pues uno pensaría, y venimos de esas experiencias, que al gobierno y a las autoridades, a los políticos, pues si algo no les gusta, es que estén indagando, que estén buscando, que los reporteros, que los periodistas estén preguntando. Un fondo para la investigación. Sí, mira, a ver, hay otra práctica, y yo creo que esto es muy importante, lo que estás planteando, ¿no? Y hay un hecho que ahí es innegable. Yo creo que no podemos pensar en un país desarrollado y con democracia consolidada que no tenga un periodismo que realice investigación y que por supuesto va a ser incómodo también para el gobierno. Pero es justamente estos equilibrios, son justamente esta pues transparencia y abrir justamente todo lo que es público, que es importante y que nosotros, como lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, la 4T también incluye justamente esta construcción, este impulso al desarrollo democrático del país, no únicamente en los procesos electorales, sino justamente buscando llevar adelante lo que tiene que ver con la democracia deliberativa, con la democracia participativa y la democracia directa. Y para la democracia deliberativa se requiere forzosamente un periodismo profesional. Pero algunos pensarían que es darse un balazo en el pie. Bueno, repito, yo creo que es darse un balazo en el pie para quien tiene algo que ocultar. Y si hay dentro del gobierno alguien que tenga algo que ocultar, pues que se cuide, porque nosotros no lo vamos a cuidar. Eso ya lo ha dicho, ya ha dicho el presidente, y hay muchas expresiones en la propia mañanera, se han señalado algunas irregularidades y se han tomado decisiones en función de aquello. Los medios de comunicación y los periodistas que realizan investigación, análisis y que abren el debate, justamente también contribuyen a poder detectar, pues desde irregularidades hasta errores, hasta eventuales ilegalidades. Y justamente eso es lo que hay que buscar y lo que se busca propiciar. Ahora, desde hace tiempo México es un país peligroso, muy peligroso para quienes ejercen el periodismo. Y no hablamos, vaya, de las grandes ciudades o no de la Ciudad de México. Hay periodistas que se juegan la vida todos los días, que son amenazados y amedrentados, pues sí por el crimen organizado, pero en no pocas ocasiones por las propias autoridades locales y estatales. Tú has escrito el tema, lo has estudiado, Jesús, como periodista. ¿Cómo hacer para romper esa dinámica que además no le viene bien a la sociedad? Porque cada que se acalla un periodista, pues está coartando el derecho de los ciudadanos a estar informados. Mira, hay que atacarlo desde varios frentes. Uno de ellos, desde luego, es algo que tiene que ver, es el mecanismo de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos. Ese se instaura, pues ya tiene desde el sexenio anterior, a principios del sexenio anterior. El mecanismo hoy tiene más de 1,000 personas que están acogidas al mecanismo, aproximadamente unos poco más de 400 periodistas y el resto son defensores de derechos humanos. Por supuesto que hay que seguir con este mecanismo.
mecanismo. Este mecanismo es una recomendación de los organismos multilaterales, ONU y OEA, un poco siguiendo el ejemplo de lo que sucedió en Colombia, que vivieron situaciones muy, muy similares, y por supuesto eso hay que fortalecerlo porque es de fundamental importancia, ¿no? Tratar de darles el máximo de garantías, y por eso el presidente ha hecho el compromiso de acoger, de implementar las 104 recomendaciones que hizo la oficina en México de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, que hizo un diagnóstico del mecanismo, y ahí trabajaremos. Pero hay que atacar también muchas de las causas estructurales. En las causas estructurales una parte tiene que ver con la inseguridad, sin ninguna duda, pero se ha detectado que también hay otros aspectos que tienen que ver justamente con el ejercicio periodístico, y algo que es muy sintomático es que los estados donde hay más crímenes contra periodistas son estados en que las condiciones laborales de los periodistas son muy precarias. No tienen, vaya, ni lo mínimo, ya no digamos las herramientas de trabajo, no tienen, por ejemplo, acceso a sistemas de salud. Nada. Jubilación, cero. O sea, no existen derechos laborales. No les dan las prestaciones contempladas en la ley en muchos de los casos, para ponerlo así, en esos términos. Por supuesto, no tienen posibilidades tampoco de realizar investigaciones, etcétera, ¿no? Ahora, eso es responsabilidad, en muchas ocasiones, o en todas diría, de los propios medios de comunicación. Totalmente, ahí tenemos que empezar a revisar muchos aspectos, ¿no?, que van a ser fundamentales. ¿Y ahí qué se haría, Jesús, por ejemplo? Bueno, pues una de las cuestiones que está como una propuesta y que en su momento habrá que revisar con todo detalle, pero es una de las que estamos analizando, es decir, a ver, no va a haber publicidad oficial, publicidad pública para nadie que no pueda demostrar que cumple con todas las condiciones legales. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Simple y sencillamente cumple con la ley. ¿Por qué te voy a dar un recurso público si tu empresa no estás cumpliendo con las condiciones legales, lo que está establecido en la ley? Pues ahí sí les pegas donde les duele. Bueno, lo que buscamos es que justamente que se cumpla con pues lo mínimo que requiere un periodista, ¿no? Por otra parte, también es cierto que hoy han surgido mucho freelancer, mucho periodista que realiza esta labor por su cuenta y que después la vende a varios medios, y en ese caso, bueno, pues justamente hay que buscar nuevas fórmulas, y esas son las que se pretenden explorar con alguna propuesta con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que precisamente es buscar cómo se puede dar cobertura de salud y eventualmente una pensión para él y sus familiares. ¿Esto es una intención o es una acción que ya se va a estar? Es una acción que ya se está trabajando, y nosotros esperamos antes de que termine el año poderlo ya pues precisar todos los detalles y decir cuándo se pondrá en marcha, y también establecer, si no todas las condiciones, sí buena parte de las condiciones con las cuales se va a operar. Pues es un tema muy rico, como nunca en un gobierno, en un sexenio, como nunca un presidente se debe hablar de los medios de comunicación y de la información que fluye, que tiene una dinámica nueva, así que sigamos conversando, Jesús, y yo te agradezco mucho que hayas estado acá. Con muchísimo gusto, Manuel, yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y de comunicarme con tu amplia audiencia. Gracias, muchas gracias, Jesús. Es Jesús